La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de trastornos de audición infantil. Nuestro invitado, el doctor Arturo Campos, él es otorrinolaringólogo. Está con nosotros, en instantes vamos a estar charlando sobre este tema. Es interesantísimo cuando hablamos de trastornos de la audición infantil. Vamos a preguntarle al doctor cómo una mamá puede darse cuenta, o un papá puede darse cuenta que ese niño chiquitito está con problemas de audición ya al nacer. O hay algunos niños que pueden tener estos trastornos cuando son un poquito más grandes. ¿Qué implica? ¿Qué cosas se pueden hacer para prevenir? Si hay alguna manera de prevenir y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? Porque qué importante es la audición para que el niño pueda desarrollarse normalmente, que pueda aprender a hablar, que pueda ir al colegio, a la escuela y a todo. Bueno, trastornos de audición infantil. Vamos a conocer un poquito más de este tema en el programa de hoy. Y fíjense en la placa que vamos a presentar. La pérdida de audición es una anomalía congénita frecuente que afecta aproximadamente entre 1 y 3 de cada 1000 bebés. Una cantidad de factores pueden llevar a la pérdida de audición y casi la mitad de las veces no se encuentra una causa. Terrible, ¿verdad? Bueno, pero no se encuentra una causa, pero ¿qué se hace cuando ya tenemos a un niño con problemas de audición? Eso vamos a charlarlo con nuestro invitado, el doctor Arturo Campos, otorrinolaringólogo. Ahora queremos hacer lo que hacemos siempre al inicio del programa, agradecer a las empresas que están apoyando a este programa, a ustedes que nos ven y nos acompañan desde hace tantos años, a los profesionales que nos brindan su valioso tiempo y sus conocimientos para que podamos aprender a llevar una vida más sana, una vida para disfrutarla, una vida más feliz. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y continuamos agradeciendo por tantas cosas, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad y es eso lo que queremos aquí en El Doctor en Casa, aprender a tener una mejor vida, a tratar de prevenir lo que esté en nuestras manos y ver cuál es el tratamiento para los problemas que uno pueda tener. Hacemos un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado y enseguida estamos ya con nuestro tema, trastornos de audición infantil. Ya estamos con nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Arturo Campos, otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, todo muy bien. Bueno, un placer tenerlo acá en nuestro programa y queremos hablar de este tema, trastornos de audición infantil y sobre todo que nos cuente su experiencia como otorrinolaringólogo en el tratamiento del niño que ya nace con este problema, que no escucha nada o que tiene una audición muy, muy leve. Bueno, el asunto se debe enfocar primero haciendo el diagnóstico de la audición, o sea, del nivel auditivo y de la causa. En base a eso uno va a encarar algún tratamiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno sabe que el bebé no escucha cuando nace un bebecito unos días?
¿Cómo uno sabe si escucha o no escucha? No se puede saber así al momento, ¿verdad? No se puede saber. Y a menudo la gente no se da cuenta de que su hijo no escucha, inclusive hasta varios meses. Uno porque por una cuestión psicológica, digamos, hay una actitud de negación de la realidad. Entonces no se fijan o no se quieren fijar, o la gente se da cuenta, comenta y se niegan. Pero hoy en día, hace unos años, todo eso se soluciona mediante la aparición de modernos métodos de diagnóstico que tenemos acá en nuestro medio. Sí. Y se puede saber la audición desde el nacimiento hasta cualquier edad, inclusive antes del nacimiento, pero bueno, podemos saber la audición desde el nacimiento hasta, digamos que una edad en la que se tendría que estar hablando la criatura. Ahora, nosotros decimos, tenemos que tener un índice de sospechas para ir a evaluar la audición con una aparatología de una criatura. Eso le iba a preguntar, no Sí. es que nace un bebé y ya se hace la prueba a ver si escucha o no. Bueno, también se puede hacer y en muchos países se hace. Que sería lo ideal. Sería lo ideal. En muchos países hay un programa en el que todas las criaturas que nacen se tienen que hacer una evaluación auditiva. Claro. Por lo que te dije, por la dificultad que tienen los familiares de percibir, e inclusive el médico, el pediatra, de percibir la audición de la criatura. Entonces, al nacer hay un método muy sencillo que se llama otomisiones acústicas, una prueba que no dura más de 2 o 3 minutos y entonces se puede saber, sale la criatura, inclusive sale después del nacimiento, de la internación, de la nursería, sale ya sabiendo si escucha o no la criatura. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Y este aparato no lo tenemos acá en Paraguay o se usa solo a nivel privado? Porque no se hace eso que cada vez que nace un bebé se le prueba. No se hace porque se tiene en el Paraguay. Sí. Y hay varios que tienen ese equipo. Inclusive creo que tienen en el Hospital de Clínicas. Pero digamos que no está instalado, digamos, en el ambiente de que cada criatura que sale, el protocolo no está instalado. Pero inclusive algunos sanatorios lo tienen. Pero cuando hay una sospecha de que pueda tener algún problema auditivo, se tiene que hacer esto. Por ejemplo, todos los problemas que tienen las mujeres, digamos, durante el embarazo, claro. o la criatura durante el nacimiento, durante el parto, y aún después del parto. Entonces, cuando hay algún problema durante el embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo, en realidad en cada época hay algún problema que puede afectar la audición, pero sobre todo en los primeros 3 meses es donde aparecen más problemas que pueden afectar la audición de la criatura. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la gripe, una simple gripe. No me diga. Sí, la gripe. O sea, no el medicamento que uno toma, sino la gripe misma. La gripe misma, el virus. Sí. Después están algunos otros virus más específicos de la audición, como el herpes simple, el citomegalovirus, y en general se puede decir de cualquier virosis. Cualquier virosis puede, en los 3 primeros meses de embarazo, puede afectar al bebé en el tema de la audición. Exactamente. Y uno de ellos, ahora me viene a la memoria, es la rubeola. Sí, bueno. La rubeola es, digamos que y malformaciones también, ¿verdad? Pero altísimo ataque a la audición. Ya. Se puede decir de que un 90% de las personas que tuvieron rubeola después tienen un daño auditivo a la criatura. Durante el embarazo. Sobre todo los primeros 3 meses del embarazo. Claro. Y después están los problemas, digamos que aparecen entre los 3 y 6 meses, por ejemplo. Esos ya son los problemas obstétricos, por ejemplo, pérdida de sangre, hemorragia. Después lo que están más cerca del nacimiento, por ejemplo, los circulares del cordón. El cordón umbilical que se enrolla en el cuello es muy común, que produce una dificultad para la respiración, entonces la falta de oxígeno a nivel del oído produce también un daño. Y en nuestro país es muy común, sobre todo en un ambiente rural, el parto prolongado, las dificultades que se presentan a nivel del parto. Entonces, todo lo que sea dificultad para que la criatura nazca y para que respire la criatura, porque todos esos problemas producen una anoxia, o sea, una dificultad para el aporte. Sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal, ahí está el término.
sufrimiento fetal. Entonces, todas estas criaturas que tuvieron ese problema tienen que hacerse un estudio auditivo después de nacer, lo más pronto que se pueda. Porque tiene importancia eso saber temprano, porque la corrección o el tratamiento es más fácil. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Claro. Bueno, pero sí, por ejemplo, o sea, esto ya nos dijo, ¿verdad? Las complicaciones que pueden tener durante el embarazo la mujer que puede afectar al bebé. Ahora, si no tuvo ninguna complicación ese embarazo y el bebé nace bien, o sea, en un parto bien, sin sufrimiento fetal, normal, sí. Y ese bebé tiene un problema de audición, ¿cómo se descubre? ¿Cómo se pesca? En ese caso, la posibilidad de que tenga algún problema es mucho menor. Entonces, eventualmente se puede esperar que uno se dé cuenta, digamos, que escucha, por ejemplo, haciendo una palmada, la criatura siente que hay un ruido, se despierta, etcétera. Quiere decir que está escuchando. Ahora, si por ejemplo con esos métodos así caseros, digamos, no responde, entonces a alguien le llama la atención y se tiene que hacer también estos estudios que estamos hablando. Pero ¿a los cuántos meses más o menos, por ejemplo, un bebé, si escucha un ruido, va a girar la cabeza o los ojos, va a atender? A los 3 meses. A los 3 meses. Sí. Ya. O sea, a los 3 meses hay que atender. A los 3 meses ya, es decir, la audición está formada desde el nacimiento, pero, en fin, están todas las otras estructuras, el cerebro, etcétera. Pero a los 3 meses se tiene que saber si la criatura escucha o no. Claro. Todavía, digamos, tenemos un tiempo útil. Sí. Porque un bebé recién nacido, no sé, escucha un ruido, se cierra una puerta muy fuerte y es como que se asusta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso también tenemos que prestar atención, claro, ¿verdad? si ocurre eso es porque está escuchando. Claro. O sea, mirar a tu bebé, cerrar la puerta fuerte y mirar qué hace. O y ahí si se asusta ya quiere decir que está bien. En fin, lo que sea, cualquier ruido dentro de la habitación y se despierta, bueno, es porque está escuchando. Claro. Y sí, es que está todo normal, digamos. Sí. Ahora, si tuvo estos antecedentes que hablamos recién, hay que prepararse. Entonces sí hay que hacerle un estudio auditivo. ¿Cómo se hace el estudio auditivo a un bebecito? Bueno, hay 2 sistemas. Uno es por la automisión acústica que estuvimos hablando. El estudio de la automisión acústica tiene algunas limitaciones, pero si es positivo, o sea, positivo decimos si dice que el aparato que escucha, porque tiene una respuesta en una pantalla, entonces podemos decir que el oído está bien, todo lo que sea oído, pero no estamos sabiendo si escucha, porque la cuestión de la audición es una cuestión neurológica, o sea, es el cerebro que interpreta el ruido que le viene por el oído. O sea, el ruido le puede, por decirlo de alguna manera, entrar, pero no llega la señal de que escuchó. No sabemos. No sabemos. O sea, si yo hago una automisión acústica, un bebé, y viene normal, yo digo, el oído está todo bien, están todas las estructuras del oído. Sí. Ahora, yo no puedo certificar de que él escuchó algo. Pero podemos decir también de que en el 99% de las cosas va a escuchar, a no ser que tenga algún otro problema también, problema neurológico. Ahora, ¿cómo es el aparatito ese? ¿Qué se le pone? ¿Se le pone algo en el oído? Se pone una oliva, decimos nosotros, o sea, es un micrófono. Sí. Es un micrófono por el cual va distintos tipos de sonidos. Ese sonido recibe la cóclea, y la cóclea, que es el oído interno, el caracol, tiene una respuesta que capta también ese mismo aparatito. Eso va a una computadora y emite unas curvas, un porcentaje, etcétera, y entonces ahí sabemos que escucha o no. O sea que con la automisión es suficiente en la mayoría de los casos. Ahora, tenemos otro método, o varios otros métodos. Sí. El otro método, que es un método exacto, es un método que todavía no tiene sustituto, es lo que se llama potenciales evocados auditivos. Potenciales evocados auditivos. Sí. ¿Cómo es eso, doctor? El aparato, el potencial evocado es como una audiometría. O sea, es un sonido que recibe el oído también por unos auriculares en los 2 lados. Ese sonido tiene un volumen que está medido, o sea que decibeles es la medida de la audición. Entonces ese sonido
recibe primero el oído, luego el nervio auditivo y luego una parte del cerebro, la parte que se llama tronco cerebral. Bueno, esa respuesta del tronco cerebral, por otra vía, produce lo que se llama una despolarización de los nervios. O sea, hay una respuesta de los nervios. Esa respuesta de que si el sonido llegó es captado por un electrodo que está colocado en la frente. O sea, le ponen unos audífonos y algo en la frente. Exactamente, y otros electrodos también, pero claro. en este caso ese electrodo que está en la frente, vértex que decimos nosotros, capta la respuesta del cerebro, amplifica, se pasa a una computadora también que suman todas las respuestas y también muestra en una pantalla, en un osciloscopio, la respuesta y de acuerdo a la respuesta, a las curvas que se muestran, nosotros sabemos si escuchan o no y hasta dónde escuchan. O sea, con esto se sabe que no solamente funciona bien el oído, sino que el cerebro recibe y que escucha. Exactamente. Y es más, antes, cuando yo empecé a hacer estas cosas, por ejemplo, hace ya como 20 años, nosotros decíamos que la criatura tenía una estructura auditiva normal con este método. Pero hoy en día, no tan recientemente, pero digamos que hace 10 años, también se sabe si ese sonido hasta dónde llega. Porque el tronco cerebral, digamos que... ¿Y hasta dónde tiene que llegar el sonido? Hasta el cerebro, hasta la última parte del cerebro. Si no llega hasta ahí, ¿uno no escucha o escucha mal? No, no escucha. O sea, hay un centro de la audición, un área se llama, que está en la parte alta del cerebro, está en la superficie, digamos que, hablando un poco mal, está cerca acá de esta parte. Sí. Bueno, entonces, el sonido tiene que recorrer todo ese trayecto para que nosotros podamos interpretar el sonido que estamos recibiendo. Porque últimamente se vio que el sonido puede llegar, por ejemplo, hasta a una parte del cerebro, pero no llega hasta la área auditiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces no escucha igualmente, no interpreta lo que está está escuchando. O sea, llegó hasta la mitad, pero no escuchó nada. Exactamente, así mismo. Qué interesante. Así es. Entonces, hoy en día, pero eso se puede saber, digamos que con la aparatología o también con la clínica, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, el resultado, es lo que siempre hacemos, el potencial evocado. No se hace habitualmente el estudio de toda la vía auditiva, porque tiene sus complicaciones, es difícil, etc. Entonces, primero se hace el potencial evocado. Primero se hace el potencial evocado. Si el potencial evocado es normal y nosotros, por ejemplo, hacemos una palmada y la criatura reacciona, ya no hace falta ya no hace falta porque ya que interpretó lo que escuchó. ¿Entendés? Claro. Ahora, si por ejemplo viene normal ese resultado, del potencial, pero la criatura no responde, igualmente está callada o no se asusta, etc. Entonces hay algún problema en lo que sigue. No está llegando toda la información a la parte alta del cerebro. ¿Por el nervio o el tronco? ¿Cómo se llama? Primero está el nervio auditivo, luego el tronco cerebral. Tronco cerebral. Tronco cerebral, que es la parte más baja del cerebro. Luego eso va subiendo hasta llegar a la parte del área auditiva. Qué maravilla. Doctor, me están poniendo la música y me hago la sorda, pero porque está muy interesante la conversación, pero tenemos que hacer un corte. Hacemos el corte y volvemos enseguida. Yo sigo hablando acá con el doctor porque estoy aprendiendo un montón con el doctor Arturo Campos, otorrino laringólogo. Usted me decía que es muy difícil para los familiares darse cuenta muchas veces si escucha o no escucha, aunque parezca algo raro, ¿verdad? Algo tan obvio, digamos. Claro. Inclusive gente de nivel intelectual no se da cuenta que la criatura no está escuchando y esperan hasta a veces 6 meses, a veces 1 año y todavía no se sabe si la criatura escuchó o no. Y la importancia que tiene es que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de tratamiento y de, digamos, de respuesta o de curación son mucho menores. Claro. O sea, cuanto más temprano se haga una intervención en ese sentido, tanto mejor.
Claro, mucha gente dice, ay no, es tan bonito el bebé, no llora, no molesta, está calladito, duerme, se despierta y no hace nada y qué sé yo, y a lo mejor es un bebé súper tranquilo, pero a lo mejor también puede tener ese tipo de problemas, ¿verdad? Tal cual, exactamente. Doctor, o sea, tenemos... lo que estaba diciendo, para terminar a lo mejor con esta parte, todo lo que sea en la parte del nacimiento al año, e inclusive más, se tiene que recurrir a esta aparatología porque es una cosa, un método objetivo que no depende de nadie y es relativamente fácil hacerlo. Y acá en nuestro ambiente hay mucha gente que lo hace. O sea, tenemos en nuestro país, está al alcance de cualquiera. Es un método de estudio, una evaluación, digamos, de bajo costo. Ajá, que es importante saber eso. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. Vamos a presentar este primer material, por favor. Causas de la pérdida de audición. Puede ocurrir la pérdida de audición si un niño nació de manera prematura, permaneció en la unidad de cuidados intensivos neonatales, tuvo una alta concentración de bilirrubina y necesitó una transfusión, recibió medicamentos que pueden causar la pérdida de audición, tiene antecedentes familiares de pérdida de audición infantil, tuvo complicaciones en el parto, tuvo infecciones frecuentes en los oídos, tuvo infecciones como meningitis o citomegalovirus, estuvo expuesto a sonidos o ruidos muy fuertes, incluso por un tiempo corto. Doctor, de eso le quiero preguntar dos cosas. Uno que dice los medicamentos. Sí. ¿Qué medicamentos pueden causar? La gentamicina. La gentamicina es un antibiótico muy bueno para las infecciones, para lo que se hizo, digamos, para lo que se descubrió y demás, pero más tarde se descubrió que era muy ototóxico. O sea, ¿al bebé que se le da eso o es la mamá que toma? A la mamá también, cualquiera de las dos. Ya. O sea, la gentamicina es una droga que todavía se usa en nuestro medio, en el Paraguay, y se usa a nivel hospitalario especialmente, y en el interior, porque es muy barata y muy buena. Pero es súper tóxica, está prohibido. Está prohibido, pero se usa. Está prohibido en todos lados, pero menos acá que se usa todavía. Gentamicina. Gentamicina y no usen más eso. No, eso es, yo cada vez que me voy a pediatría, en el Hospital Nacional, por ejemplo, y veo que usan, en fin, les llama la atención. Pero debido a que es una droga muy buena y muy barata, se sigue usando acá. Sí, muy buena y muy barata, pero produce sordera y produce mareo de por vida. Acuérdense, gentamicina. Gentamicina y aminoglucósidos en general. Aminoglucósidos es el grupo de esta gentamicina. Sí. Hay varias otras drogas también, pero lo que más se usa es la gentamicina. Sí. Y es qué horror. Muy tóxica. Sí. Y acá dice también, decía, estuvo expuesto a sonidos o ruidos muy fuertes, incluso por un tiempo corto, el bebé. Sí. Por ejemplo, en la terapia intensiva, los diferentes aparatos que hay ahí producen sonido y el sonido es tóxico también para el oído, produce una destrucción de las células de la cóclea, de las células ciliadas se llama. Y de paso digo también que en Asunción y en el Paraguay en general hay una polución sonora espectacular. Sí. La gente pone en los lugares donde se baila o en los karaoke, pubs y demás, lo primero que ponen es sonido muy fuerte. O sea, si una pareja le lleva a su bebé a un lugar donde hay música muy alta o lo que sea, puede quedarse... Totalmente, y no solamente el bebé, sino la pareja también, todos los que están en ese ambiente. Sí, bueno, pero sí, porque uno después sale y escucha como que le retumba todo, pero ahí al bebé... Están también, a todos, por eso le digo, el sonido está matando las células de la cóclea, está matando el sonido intenso, un sonido de... Y eso depende... no solamente del tiempo de exposición y del volumen, depende mucho de la misma persona, o sea, la respuesta es individual. Claro. O sea, hay la gente cóclea, que está... explíquenos otra vez, porque ya no nos acordamos en nuestra clase de anatomía. Sí. El oído interno, ¿verdad? La cóclea es el oído interno, o sea, el sonido entra por el oído externo, por acá. Bueno, eso va Está el martillo, el caracol, todo eso. Eso es el oído medio. El oído medio. Ahí sufre el sonido una serie de transformaciones y le pasa a la cóclea. Sí. La cóclea recibe ese sonido
y hace una serie de transformaciones del sonido y le pasa al nervio auditivo. Y el nervio auditivo lleva el sonido al cerebro. O sea, la cóclea ya es lo último y después ya está el nervio. Sí, exactamente, es el oído interno. Ya. Porque el oído se divide en tres partes, externo, medio e interno. Entonces el oído interno es la cóclea y el nervio auditivo que comienza ahí. Y eso va al cerebro y los sonidos muy fuertes están matando las células de la cóclea. O sea, de la cóclea. Todos nos estamos ensordeciendo cuando escuchamos muy fuerte todo. Acá todo el mundo pone un baffle enorme al lado de cualquier bar. No, y los audífonos. Y sumado a eso los audífonos. Que ponen y vos le escuchás. Vos estás al lado, alguien que tiene audífonos y está escuchando la música. Exactamente. Porque está al mango eso. Y pone en las camionetas, uno ve atrás, ponen ¿cómo se llama? Baffles, parlantes, etcétera, y recorren la ciudad. Sí. Es muy común eso. Es re valle. Y nadie les dice nada, que es peor. Hay una fiscalía del ambiente y no hacen nada. De vez en cuando aparecen, pero no. Bueno, eso nos está... Y hay mucha gente que, por ejemplo, yo hace poco fui a un concierto y eran un club, o sea, muy familiar, y habían parejas jóvenes que llevaron a sus niños al concierto, en el concierto de Fito Páez, genial estuvo, pero el sonido era espectacular. Y entonces ahora me pongo a pensar, esos nenitos no tenían que haberle llevado ahí al lado de los... No, porque el sonido es tóxico al oído. Y eso lo vimos en un congreso no hace mucho. Un investigador grabó, cuando puso una música fuerte, y logró filmar la cóclea, y se ve cómo se mueven las células y cómo se van moviendo menos hasta que finalmente mueren. Y nos quedamos sordos, así mismo es. ¿Y el bebé en la panza escucha? Escucha. Pero ahí no le puede hacer daño un ruido fuerte, ahí ¿verdad? No. Está bien resguardadito. Está protegido, digamos. Está perfecto. Sí. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director. Síntomas de pérdida de audición. A medida que el bebé crece, hasta convertirse en un niño pequeño, los signos de pérdida de audición pueden incluir limitaciones en el habla deficiente o falta de habla, falta de atención frecuente, dificultades de aprendizaje, necesidad de subir el volumen del televisor, falta de respuesta al nivel de ruido conversacional o respuesta inadecuada. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, está correcto. Esos son los síntomas, ¿verdad? Porque evidentemente se tiene que escuchar para poder hablar. Sí. Un niño que no emite sonido es porque no está escuchando bien. Para hablar hay que escuchar, porque el lenguaje es aprendido. Claro. Bueno, el asunto, por ejemplo, se ve también pasando la parte de bebé, digamos, del año, cuando empieza la escuela, también se tiene que escuchar bien para que uno pueda aprender, porque uno escucha aprendiendo. Aprende escuchando, perdón. Entonces, si no escucha bien, la criatura pasa por alto, no presta atención. Entonces, cuando tiene una hipoacusia, porque hay grados de hipoacusia. Hipoacusia es no escuchar. Escuchar menos. Claro. Y que tiene sus grados, leve, moderada, grave y muy grave. Entonces, cuando la hipoacusia es leve, que se mide, son decibeles, como habíamos dicho, la audición normal es de 0 a 20 decibeles, o 0 a 30, por ahí. Y de 20 a 40 es una hipoacusia leve, que está producido muchas veces por resfrío, por problemas del oído medio, por catarro, etc. Entonces, esas criaturas ya tienen un déficit de atención. O sea, es un factor del déficit de atención, la parte auditiva, porque también eso es una cuestión psicológica. Claro. Y de 40 a 60 sí ya es notoria Bueno, pero están los niños que nacen y que no tienen, o sea, no escuchan. O sea, ya no le llega al cerebro el aviso de que se está escuchando, o sea, no escuchan. Y después está esto que usted nos está diciendo, que se divide otra vez en los que no escuchan tan bien y los que escuchan muy mal. Así es. ¿Verdad? Dependiendo o sea, escucha, pero no tanto. Y ahí es donde tienen todos estos problemas, evidentemente. ¿Cómo uno se da cuenta? Eso debe ser más difícil todavía, porque el chico escucha, pero de repente escucha, de repente no, si se le llama de lejos, no escuchará, porque escucha menos.
Sí. ¿Y cómo bueno, cómo nos otra damos vez, cuenta que es un chico distraído, sí. Un chico que tiene síndrome, el espectro autista? Bueno, se y sabe otra eso? vez, o sea, siempre hay una parte de lo que se dice clínica. Clínica Sí. es la manifestación que uno percibe, pero está la parte, digamos, de objetivar eso, que es la misma cosa con estos aparatos que estamos hablando. Claro. Y cuando es un poco más mayor, digamos, a partir de los 7 años, se hace lo que se llama una audiometría tonal común, la que siempre se hizo. Que eso sí, no es una audiometría objetiva porque depende de la respuesta de la Claro. criatura. Pero a los 7 años el este, chico ya habla, ya escucha, ya se va al colegio, todo, pero hay algo que no está funcionando bien. Exactamente, y eso se puede saber con la audiometría común. Pero antes de eso, de 0 hasta 7 años, tenemos todos los elementos de el potencial evocado y la automisión acústica. Entonces, con todo eso tenemos forma. Acá en Asunción, por lo menos, tenemos forma de saber exactamente lo que está pasando. Ya, perfecto. ¿Y lo que se hacen los sordos, doctor, cuando uno le pregunta algo? Con esto también se sabe. Porque lo que no escuchan. Sí. Hace tu deber, hace tu deber. Exactamente, ¿no? Y la gente que trabaja, por ejemplo, la Sí. gente que trabaja que dice, son simuladores. Dicen, de que trabajo acá, tengo una pérdida auditiva. Y entonces también con estos elementos del potencial evocado, porque eso es una audiometría objetiva que solamente depende del nervio, entonces se puede saber de esa manera. Y de hecho tiene aplicación legal para eso. Acá no se usa tanto, pero en otros países... Que por si ejemplo, una persona está trabajando en un lugar de mucho ruido, Sí. puede... De hecho, en estos lugares... tiene que salir de trabajar de ahí. Sí, no, pero acá mismo en Paraguay, varias veces yo hice hace audiometría antes de entrar al trabajo y durante el trabajo, para ver, por ejemplo, toda esa gente que está en los call centers, No, las y fábricas. acá mismo, tiene Sí. que traer un día su Sí, aparatito pero acá hay para... bajo nivel de ruido. o sea No, que pero mis compañeros que están con esto, Sí, sí, sí. a full está Sí. con esto, digo, yo muestro y no salgo. Sí, los auricular. audífonos, Sí. 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 Al ¿Y cabo los de un tiempo DJs todo- se van a quedar todos sordos, entonces? Los músicos, Claro. sí, porque no usan protección auditiva. Los músicos, en fin, hay toda una audiometría ocupacional, digamos. Son gente que Claro, tiene gente que trabaja deterioro en fábricas. en fábricas, sí, Que en hay las un ruido metalúrgicas, en infernal, los talleres, sí. la gente que es chofer por el ruido del motor. Claro. Una persona Sí. que trabaja en un micro manejando todo el día Sí. está expuesto a eso. Al año ya tiene un deterioro auditivo. Bueno, vamos a hacer otro corte, doctor. Sí, Seguimos cómo no, hablando a la vuelta. Interesantísimo está el programa. Volvemos ya. Muy bien, continuamos aprendiendo con el doctor Arturo Campos, otorrino laringólogo. Está hablándonos de los trastornos de audición infantil. Y tenemos otro material que queremos presentar. Por favor, señor director. Grado de pérdida auditiva. Pérdida ligera o leve. Este grado de pérdida suele pasar desapercibida y puede ocasionar dificultades en el aprendizaje y falta de atención. Pérdida media. Se percibe el habla y el lenguaje se desarrolla de forma espontánea, aunque con problemas. Pérdida severa. El lenguaje no se desarrolla espontáneamente. No es posible la audición del habla. Es imprescindible el uso de audífono y el apoyo logopédico. Pérdida profunda. En este tipo de hipoacusia es imposible percibir el lenguaje por vía auditiva por audífono. Las consecuencias pueden ser muy importantes si no se tratan rápidamente. Cofosis o pérdida total de audición se da en escasas ocasiones. ¿Está correcto, doctor? Sí, está correcto, está correcto. Sí, es lo que tenemos, esa misma clasificación. En general es lo mismo. ¿Cómo estamos en nuestro país con el tema de problemas de audición en niños? Bueno, en nuestro país, en la parte de diagnóstico, por lo menos en Asunción estamos bien. O sea, hay formas, hay profesionales que pueden hacer el diagnóstico correctamente y
bueno, digamos que la parte de diagnóstico estamos bien. Lo que estamos mal es que todavía hay muchas causas que son prevenibles y que todavía existen acá, por el asunto de la cuestión económica, cultural, educativa, etcétera, etcétera. Entonces, pero una vez que la criatura se le trae a un consultorio o a un medio hospitalario inclusive, se tienen las herramientas para poder hacer un diagnóstico. ¿Y esas causas? No, perdón. Sí. El tratamiento es otra historia porque el tratamiento es costoso. Claro, porque, eso es lo que queremos hablar. En caso de que, por ejemplo, necesite un audífono, si bien el gobierno tiene algunos organismos, digamos, que compran audífonos como la Viven o Impro, etcétera, de alguna manera palian el asunto, pero todavía se tiene mucho problema porque es muy costoso el audífono. El tratamiento es audífono, no hay un tratamiento que hace que el chico pueda volver a escuchar. En caso de que, depende de la causa, como estábamos diciendo, si la cóclea está dañada, la cóclea que es la parte más importante del oído, entonces lo que se puede hacer, uno es ayudar a la cóclea con el audífono. El audífono es un mecanismo similar a la cóclea. Recibe el sonido, etcétera, etcétera, hace toda una transformación y cada día mejor en realidad y le pasa la información al nervio. O sea, necesita que el nervio esté vivo, que no esté atrofiado. Claro, claro. O sea, y eso se atrofia a los 2 años, por ejemplo. ¿A los 2 años se atrofia? Sí, se atrofia. O sea que si antes no se usó el nervio, no se usó, así entre comillas, por el sonido, se atrofia. Entonces, ponerle un audífono después de 2 años es todo un problema porque el nervio ya está atrofiado. Doctor, pero es importantísimo que todo el mundo se mire a su bebé. Por eso hemos dicho que el diagnóstico se tiene que hacer precozmente. Claro. Inclusive dije 3 meses, los primeros 3 meses. Bueno, a los 3 meses se descubre que el niñito no escucha, el bebé no escucha. ¿A esos 3 meses se le pone audífono? Se le pone audífono. ¿Chiquitito? Sí, sí, sí. ¿Y cómo no? ¿Es como lo que conocemos? ¿Algo medio por adentro? ¿Cómo es? O si no se le hay va a caer. varios tipos de audífonos otra vez. Pero el audífono que más se usa en las criaturas es un audífono que se llama retroauricular, que el aparato tiene acá atrás de la oreja y tiene un cablecito que entra dentro del oído. Sí. Es y eso hace que el nervio funcione, que el nervio ¿verdad? funcione. Y eso es muy importante porque eventualmente, y ahora se hace acá en nuestro país también, se puede reemplazar la cóclea con lo que se llama implante coclear, que es un aparato que reemplaza la cóclea. ¡Qué bueno! Y ese implante cada día funciona mejor y la gente está muy contenta con eso. Pero seguro. Pero eso también antes de los 2 años. No, eso se puede hacer después. También cada día se hacen en criaturas más chicas. Es una operación que se empezó acá en nuestro país también ya hace un tiempo largo. Y es una ventaja increíble porque se sustituye la cóclea con un aparato electrónico. ¡Qué maravilla! O sea, es como poner un chip donde no está funcionando. Tal cual, exactamente. ¡Qué fantástico! Sí, y eso tiene un cable que va atado, digamos así, al nervio auditivo. Por eso es la importancia de que el nervio esté vivo para que la información pase y vaya al cerebro. Ahora, si el nervio no está vivo, se llegaron a los 2 años y algo, ese niño, nadie se dio cuenta que no escuchaba o se dieron cuenta y no fueron pensaban que era algo inaccesible, que no se podía, que no sé. Sí. ¿Qué se hace? ¿Ese chico ya no puede escuchar? No. Primero que el nervio también... antes se creía de que cuando se atrofiaba el nervio, no solamente el auditivo, sino cualquier otro nervio, inclusive el cerebro, cuando se destruía una parte ya no se reponía, no había forma de que las células vivan de nuevo, digamos. Pero hoy en día se sabe que hay una plasticidad, o sea, que las cosas cambian. O sea, estimulando ese nervio se puede recuperar otra vez. Lo que pasa es que no sabemos en qué medida se va a recuperar y es mucho mejor haberlo hecho antes. Claro, por supuesto. Entonces los problemas van a ser mayores. Porque esa criatura, por ejemplo, se le pone un audífono cuando es mayor de 2 años y no responde. Y los padres te dicen, le ponemos el audífono, no le gusta, no escucha, no le sirve. El audífono sirve, lo que pasa es que el nervio ya no está sirviendo. O sea, hay que esperar un tiempo que se vaya desarrollando. Eso es lo que pasa. ¿Y ahí se le hace la cuestión de la cóclea o no? Porque ¿El implante? ¿El implante? No. Una vez que el implante se puede hacer en cualquier momento.
Ahí hay que esperar que el nervio reaccione. Que el nervio reaccione. Por ejemplo, se hace el diagnóstico de que la criatura tiene una hipoacusia, digamos que severa. Sí. No está escuchando nada sin el uso de audífonos, por ejemplo. En una primera etapa usa audífonos, con el audífono se defiende. Pero después se quieren mejorar las cosas, quiere reemplazar el audífono. Entonces ahí se tiene el nervio vivo, se reemplaza la cóclea y las cosas funcionan mucho mejor. O sea, hay solución, eso es lo que queremos contarle a la gente. Exactamente, sí. Hay solución, sea implante de cóclea, sea con audífonos, sea lo que sea, pero la cuestión es lo antes posible y mirarle a tu bebé y llevar a que le hagan este tipo de análisis. O sea, el asunto es saber si escucha o no escucha, y cuánto escucha, etcétera, y a partir de ahí, ¿qué hacer, verdad? Ya el profesional va a hacer. Bueno, doctor, estamos en redes sociales, vamos a ver quién está escribiendo y qué quieren saber. Carmen de Asunción dice, muchas personas de mi familia tienen problemas de audición. ¿Cuán pronto debo hacer que evalúen a mi hijo? O sea, su familia ya tiene. Tiene un gen que está ahí transmitiendo esa enfermedad. Y lo antes posible, cuanto más temprano. Ahora, también ese gen puede tener una expresión, se puede manifestar más tarde también. Claro, llega a tal edad y comienzan a perder la audición. Así mismo. Pero cuanto antes se sepa y se tiene un registro de su audición, a los 5 años escucha bien, a los 10 escucha bien, y bueno, se va controlando hasta que eventualmente llegue un momento que aparece el problema, o puede que no aparezca nunca. Claro. Otra consulta, a ver, por favor. Aníbal de Guarambaré. ¿Colocarles auriculares a los niños pequeños para escuchar música puede ser perjudicial? Es perjudicial. Porque el volumen con que se pone el audífono, por ejemplo, que tenga mayor de 60 decibeles, ya es perjudicial. ¿Y cómo sabemos cómo los decibeles? Bueno, y eso más o menos, o sea, las personas que están en el tema lo sabemos, digamos. O sea, una voz así, por ejemplo, hablada, como la mía en este momento, tiene 40 a 50 decibeles. Ya. O sea que 60 es un poco más que esto, nada más. Un grito, un ruido motor es 70, 80 decibeles. Y la gente que escucha la tele, que pone que hasta el vecino escucha lo que uno está... ¿Cómo se llaman estos parlantes de la discoteca y demás? Están a 90 decibeles, 100 y 120 también. Así que imagínate todo lo perjudicial que puede ser eso. ¿Y eso va quemando nuestras células de la cóclea? Van quemando las células de la cóclea. O sea que nos vamos nosotros mismos ensordeciendo. Exactamente. Doctor, es normal que ahora pasamos de los niños a la gente grande, ¿verdad? ¿Es normal que uno vaya perdiendo la audición con la edad o no? Sí, es normal, es normal. O sea, todos los sentidos se van perdiendo con la edad. Y entre ellos la audición también. Sí. ¿Qué se puede hacer para no perder? Y la vida sana, lo que tanto ahora se habla del tema, todo eso ayuda, depende del cigarrillo, el alcohol. Claro. Pero es parte de que se ve menos, se escucha menos, así es la cosa. O sea, pero dentro de todo, el oído se pierde menos que el ojo, por ejemplo. Porque las personas mayores de 40, ya todos tenemos problemas de la audición. Sí mismo. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita en compañía del doctor Arturo Campos, otorrino laringólogo. Muy bien, me avisan que tenemos 4 minutitos nada más y termina el programa con el doctor Arturo Campos, otorrino laringólogo. Queremos agradecerle su presencia, doctor, en el programa y nos gustaría que en estos últimos minutitos nos dé algo que le parezca importante. Bueno, yo siempre pienso que la gente común, digamos, tiene que saber que la criatura primero tiene que escuchar al nacer y tiene que seguir un proceso de formación del lenguaje. Entre 3 y 6 meses tiene que balbucear y al año tiene que empezar a hablar. Y es decir, no hablar sino decir palabras. Y a los 3 años tiene que hablar. Si este proceso no se cumple, es porque algo está pasando a nivel auditivo o en todas las estructuras que están envueltas en la formación del lenguaje. Ahí entra mucho la parte neurológica.
O sea, si no habla bien a los 3 años, algo está normal, algo está ahí. Y ahora hay muchos profesionales que se encargan del estudio de todas estas áreas, en la parte auditiva, en la parte del lenguaje. Y otra cosa que también estaba pensando que es importante que se diga es en la parte respiratoria, por toda la implicancia que tiene también, o sea, la buena respiración. Las criaturas y todos los adultos también se tienen que respirar por la nariz y no por la boca como es muy común. Sí. La criatura tiene que dormir y los adultos también con la boca cerrada. Y o sea, el que ronca, algo mal está Algo mal está también. Y es muy común que le deforme la cara, le deforme la dentadura, el paladar y todo eso. Finalmente, también está recibiendo menos oxígeno en el cerebro con todas las repercusiones que tiene todo esto. Claro. Y además de eso, es relativamente fácil de solucionar todos estos problemas. Entonces, a prestar atención. A prestar atención en eso. No es que la criatura tiene que ser así nomás, tiene que escuchar bien, tiene que hablar bien en los periodos de tiempo que están que tienen el proceso, digamos. Sí. Y en la parte respiratoria, que tiene que respirar bien también por la nariz y no por la boca. Y lo bueno de todo esto es que acá en nuestro país existe la solución a estos problemas, solamente que los padres tienen que estar atentos y los primeros 3 meses ya ver si hay algún problema o no. Sí. Desde hace 20 años más o menos en nuestro país se sabe todo eso. Usted comenzó con este tema hace 20 años, doctor, ¿verdad? Sí. Y ahora hay mucha otra gente que hacen igualmente muy bien todo, inclusive en algunos hospitales se está haciendo. Entonces, hay forma de saberlo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y todo lo que nos enseñó. No, muchas gracias también. No es que me gusta conversar estos temas, pero muchas gracias también por haberme invitado. Muchas gracias. Lo esperamos en un próximo programa. Muy bien. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.